Nacional del Frente de Todos por Río Negro. Graciela Miriam Camargo la saluda. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Graciela, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buen día, Buenos perdón. días. Pensé que se había interrumpido la comunicación. Graciela, la idea era consultarla, ¿no? Después de lo que sucedió durante el fin de semana y ya con la asunción el día lunes de la nueva ministra de Economía de Nación, Silvina Batakis. ¿Y qué análisis se puede hacer de la economía del país en este momento y con estos cambios que se han dado en el Gabinete Nacional? Bueno, es una nueva etapa de la gestión económica. Todos sabemos que la reestructuración y la refinanciación de la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos se llevó adelante en pleno proceso de pandemia. Se llegó justamente en distintas etapas a acomodar lo que significó el endeudamiento con bonistas bajo legislación nacional y bajo legislación extranjera. Un tema muy complejo, debe estar en la memoria de todos, y si no, debería estar, los bonos a 100 años que tomó la gestión de Caputo al frente de las áreas de Hacienda y Finanzas en el gobierno de Cambiemos. Y a posteriori, lo que significó tener que refinanciar una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que en origen era de 57.000 millones de dólares, y el gobierno del Frente de Todos, cuando ingresó a la gestión en diciembre de 2019, resolvió suspender que ingresaran esos créditos para achicar el volumen de la deuda externa, que además no podemos dejar de señalar que se usó para la fuga de divisas y no para estimular la producción, ni para construir viviendas, ni para obras de infraestructura que quedaron suspendidas, justamente la obra pública, ni para situaciones de mejoras en distintas áreas de la vida económica y social de la Argentina. Llegados al ordenamiento de todo el proceso de deuda, solo queda pendiente lo del Club de París, que es un fondo mucho inferior en términos de cantidad de divisas y de las condiciones de pago. Haberse sacado de encima los pagos de estos primeros años de amortizaciones de capital con el Fondo Monetario y con los bonistas, y estar cumpliendo con el pago de lo que es deuda en pesos que defaulteó la gestión de Macri con la CUNSA a partir de agosto de 2019, es haber ordenado todo lo que significó el endeudamiento. Pero eso hay que agregar que, claro, en pandemia absolutamente inesperada y con las cuentas muy complejas, haber podido sostener a la población por una cantidad de programas alimentarios de ingresos familiares de emergencia y también de asistencia a la producción, significó emisión monetaria, asistencia al Banco Central, como no había ninguna otra posibilidad de ir a buscar financiamiento externo, y fue necesario buscar ese financiamiento, esa asistencia de parte del Banco Central al Tesoro Nacional. Hoy esto requiere un ordenamiento, la economía está creciendo desde 2021, por supuesto que hay problemas distributivos, estructurales y coyunturales. Los estructurales de cómo está distribuida la riqueza y la renta en Argentina, cómo está distribuido el ingreso ya de la época de Macri agravado entre capital y trabajo, y en esta instancia de crecimiento económico da respuesta a muchas problemáticas que tienen que ver con el abastecimiento de la energía, con el abastecimiento de insumos y maquinarias, y con el reacomodamiento de las necesidades de crédito que tienen los distintos sectores productivos. Pero a nadie escapa que una guerra entre Rusia y Ucrania significó patear el tablero de la economía mundial, de las cadenas productivas a nivel mundial, de las cadenas logísticas y justamente del abastecimiento de energía que Argentina necesita, porque no está en situación de autoabastecimiento, por más que crezca Vaca Muerta,
por más que esté el plan GASAR en funcionamiento, por más que está cumpliendo récords de producción de petróleo y de gas, nuestra cuenca al nivel de lo que son las inversiones actuales, falta obviamente energía en el país para recomponer el balance entre producción y demanda, garantizar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que le falta por supuesto más de un año y que hay que enfrentar este invierno y probablemente una parte del siguiente, y justamente en momentos que crece la industria y demanda gas, y justamente en momentos de invierno, que es cuando más gas se consume en el uso residencial, y también por el tiempo de luz y de oscuridad, un tiempo en el que se consume enormemente también energía eléctrica para la alimentación del comercio, de la industria, y toda la problemática del combustible requerido en el campo, como es el caso del gasoil, en el transporte urbano y de larga distancia. Esto está teniendo que recibir en sus manos desde el día lunes la economista Silvina Batakis, que viene de la provincia de Buenos Aires, que conoce el país, que conoce la problemática de las provincias, porque estaba afectada al Ministerio del Interior, porque conoce lo que es la gestión de la finanza pública, por su trayectoria de trabajo y formación, y su relación con los gobernadores, y su relación a partir de estos últimos días con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, para encarar en esta nueva etapa cómo se articula el cumplimiento de las metas del Fondo Monetario Internacional, la necesidad de dar respuesta a la deuda social en la Argentina y la necesidad también de dar respuesta a la deuda federal. Ahora, Graciela, en medio de todo esto que usted plantea, este escenario, ¿no?, que tenemos en la actualidad, lo urgente, o no sé si es así, si no corríjame, tiene que ver con la situación de la inflación. Sí, por supuesto, la inflación está presente en la Argentina, como estuvo siempre. Cuando salimos del gobierno de Macri, rodábamos más del 50%, vino la pandemia y se complicó el abastecimiento a nivel mundial, quedaron paralizadas muchas actividades productivas que después tuvieron que retomar nuevamente su actividad, y eso implica una fuerte presión de demanda de insumos, de elementos que tienen que ver con la composición de lo que serían las funciones productivas en cada uno de los rubros, sea el campo o sea la industria, o en los servicios también, y eso requiere demanda, por ejemplo, energética, y no sé si la gente es consciente, los periodistas y los informantes, de cómo subió el valor del petróleo crudo y el valor del gas natural licuado a nivel internacional, que también es una presión sobre los precios en Argentina, sobre lo que es la discusión de las tarifas en Argentina, y también los alimentos, porque en la medida que aumentaron todas las commodities y los alimentos en el mundo, los actores productivos y comerciales de la Argentina, de esos sectores primarios, recargaron en los precios internos para acercarse a tener una rentabilidad que fue inesperada, aprovechando los precios internacionales. Domar a esa fiera es muy difícil, con la concentración en algunos rubros alimentarios en la Argentina, y me refiero a las 5, 6, 7 empresas que remarcan a diario exageradamente y afectan a los bolsillos. Vale decir, si veníamos de una inflación y agregamos la inflación internacional, no le echemos la culpa a la emisión monetaria, que era necesaria para evitar el hambre y la muerte en Argentina, y era necesaria para avanzar los programas de salud y vacunación, la compra de vacunas y demás. Con esto tuvo que ver también la sanción de la ley de aporte de las grandes fortunas que sacamos en el Congreso Nacional para garantizar fondos para el plan GASAR, para garantizar fondos para las micro y pequeñas empresas, para que no se fundieran en la pandemia, para garantizar los fondos de las becas Progresar,
para garantizar, financiar el plan de vacunación y para garantizar inversiones imprescindibles en agua potable, en regularización de la electricidad en barrios populares y en lo que es saneamiento. Vale decir, la inflación no es una culpa de este gobierno. La inflación en la Argentina es un problema estructural que se agravó, como en el mundo, en pandemia y en tiempos de la nueva guerra que nos tomó también desprevenidos, como la pandemia. En marzo de 2020 nos tomó desprevenidos a partir del 24 de febrero de 2022. Los milagros no existen, la magia no existe, y desmontar esta situación no es sencilla en Argentina, porque la inflación es también un juego de poder, un juego de los que buscan una rentabilidad escandalosa a costa del hambre y la sed de los y las argentinas. Y hay que regular los mercados, tanto de los bienes y servicios, como los mercados del trabajo, para proteger a la población de los despidos indebidos, de las precarizaciones laborales, y también los mercados de tierras y de viviendas en alquiler, también por la expectativa de rentabilidad escandalosa que tienen algunos sectores de la propiedad en la Argentina, tanto rural como urbana, y también protegernos en el mercado cambiario de las batallas que presionan sobre el dólar paralelo para hacer negocios especulativos, generar devaluaciones, y eso también impacta en la incertidumbre de precios a nivel interno, en la canasta de los bienes básicos y también en el valor de las propiedades, en el valor de los alquileres, porque esto de la economía monetaria se instaló en la Argentina hace tiempo y se agravó en los últimos años. Los agentes económicos, frente a cualquier inestabilidad o incertidumbre internacional o local, presionan sobre el tipo de cambio, y eso desestabiliza los precios relativos tanto de bienes y servicios como los salarios, como la recaudación impositiva de las provincias, de los municipios y de la nación. Vale decir, estoy resumiendo que la inflación es multicausal, y la inflación también tiene, a pesar de que no está tan escrito en los libros de economía, una motivación política muy claramente visible en la Argentina. Graciela, como siempre, agradecidos por el tiempo, por este análisis y la charla con RTN. Le agradezco yo personalmente la oportunidad que ustedes me han dado de explicar sobre esta situación, y quiero aclarar que apoyo la gestión de la ministra Silvina Batakis, como también apoyé responsablemente las gestiones de refinanciamiento de deudas del exministro Guzmán. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Graciela, que tenga buen día. Estábamos allí dialogando con Graciela Landricini, economista, diputada nacional del Frente de Todos por Río Negro. Primera dosis. La dosis de información y actualidad para tus mañanas. RTN Radio, FM 104.9.